Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Hola Cami, bienvenida a Ajá Moment Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias. Aquí Oye, estoy. pues nos encanta tenerte aquí, la verdad es que te admiramos muchísimo y vamos a hablar de un tema que nos encanta, que es todo esto que tú haces de activismo en pro, principalmente de los cenotes en la península de Yucatán, pero creemos que esto tiene mucho que ver con cómo está el tema del agua a nivel mundial y de por qué nos debería de preocupar absolutamente a todos y sumar cada vez más voces a esta misión que tú tienes. Pero antes de empezar a sumergirnos en este tema de los cenotes y todo tu activismo, me encantaría que nos empezaras a platicar cómo fue que llegó a ti esta pasión por sumergirte en los cenotes y convertirte en apneísta profesional. Sí, gracias por la invitación y sobre todo por darle espacio a estos temas. Yo nací en una isla en Ciudad del Carmen, Campeche, y luego con la familia nos mudamos a esta zona cuando tenía más o menos 8 años. Y desde chica estaba ya muy involucrada en deportes acuáticos, como que me llamaba mucho la atención estar en el agua y lo que esto a lo que me llevaba practicar estos deportes y probé múltiples, incluso buceo con tanque, y me gustaban, pero como que yo era muy inquieta, me hacía falta como que algo, nada más no era lo que estaba buscando. Y en una coincidencia descubrí que existía la apnea, que era aguantar la respiración, que en la práctica de este deporte estabas en silencio, en tranquilidad, y como que a mí primero llegó la apnea a mí y después fue como esta exploración de los cenotes en la zona, ¿no? Porque al final de cuentas, en este lugar son los mejores para poder practicar este deporte, son como los salones de clases perfectos porque no hay corriente, no hay oleaje, están como muy, cada vez un poco más accesibles. Antes era aún más metido en la selva y pues representaba como este día de expedición que a mí me encantaba y sobre todo cuando ya empecé a bucear en los cenotes, lo especial que es que cada uno sea muy diferente, pero al mismo tiempo como que compartan ciertas características, eso me maravilló. Sí. Oye, Cami, y antes de entrar al detalle también, creo que sería súper interesante para todos los que nos escuchan. ¿Qué es lo que Sí. la apnea hace en tu cerebro, en tu cuerpo, que en tu caso se vuelve algo que dices, quiero repetir y quiero seguir haciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que Sí. genera? ¿Qué pasa? Es definitivamente la apnea en un buceo, en un buen buceo, en donde encuentras todas las sensaciones que debes de sentir, por así decirlo, cuando estás en el momento correcto, entras como en un estado un poco meditativo. Es tal cual como una meditación asistida por el agua, que a final de cuentas lo vuelve más sencillo entrar como en ese estado, por así decirlo, ¿no? Obviamente es difícil en el día a día en estar o en seco sentarte y parar todo, pero cuando estás en el agua no tienes de otra y tu mente tiene que estar en el momento presente y como que es un poco, eso a mí entre los 16 y 17 años, que es esta edad en donde estás pues entrando como que a la adultez joven, por así decirlo, y dejando al adolescente tomando decisiones como este momento tan difícil y de tantos estímulos que yo, pues, desde toda la vida he sido muy distraída y con hiperactividad y un poco diagnosticada y todo. Para mí la apnea fue, wow, ese silencio que yo no sabía que podía sentir y que, pues, y que encontré en el agua. Y ahora que ya llevo casi 10 años practicando el deporte, me he dado cuenta que cada vez que me empiezo a sentir un poco inestable, más distraída de lo común, más inquieta, sé que lo que me hace falta es ir al agua, porque a veces no puedo estar haciendo apnea todo el año, ¿no? Hay responsabilidades, pero
cada vez más puedo estar entrenando de lleno, pero sí sé que cuando no lo estoy haciendo me hace falta y es como una tipo terapia medicinal para mí. Ujú. Me fascina cómo lo cuentas porque a mí, por ejemplo, lo que a ti te hace el agua me lo hace la meditación, ¿no? Eso que tú dices que es como Ujú. una meditación asistida en agua. Creo que hayas buceado o no, esta sensación que te da el agua, todos nos podemos familiarizar con ella, ¿no? Justo, Todos salimos en algún momento y estamos en un río o simplemente estar en contacto con el sonido del agua en casa, con una fuente o en un lago. ujú, Todos hemos podido sentir esta relación con el agua. Hay gente por ahí, yo alguna vez leí que es incluso de esos misterios de la naturaleza, ¿no? Todo lo que el agua es capaz de hacer, ¿no? Cómo es ujú. capaz de ser un transmisor, pero aparte proveer calma, pero además darnos vida. Y me Sí, gustaría total. que nos platicaras, Cami, para toda la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no están tan familiarizados con los cenotes, porque según entiendo son únicos de la península de Yucatán, ¿nos pueden decir qué son los Ujú. cenotes? Sí, justo como dices, creo que se me hace muy interesante esto que el agua tiene como unas como propiedades que despiertan algo muy primitivo en los humanos. O sea, sí, vemos un horizonte y nos relaja, hasta un baño de agua fría, cuando es en un momento de mucho estrés, te alivia, ¿no? Entonces creo que eso, como que explorar esa relación con el agua a una forma, no solamente como un recurso, sino también como nos hace sentir, ha sido para mí un proceso muy importante también de mi trabajo y a lo que me dedico. Y la fortuna de que la cercanía con el agua sea en los cenotes, que son estos cuerpos de agua que forman parte de un sistema de ríos subterráneos que están debajo de la península de Yucatán, que son la única fuente de agua potable de la zona. Es decir, en vez de tener ríos como son tradicionalmente, están debajo de la tierra y se han formado por miles y millones de años. Y los cenotes son aperturas a estos ríos subterráneos que los que tenemos acceso, pero que al final de cuentas todos están intrínsecamente conectados eh, a través de la península. Cambian dependiendo de qué tan cerca están en el mar, tienen cierto flujo de agua, características diferentes, profundidades diferentes, pero tienen esta relación de que son parte del mismo acuífero, obviamente segmentado por diferentes partes, pero sí es la fuente de agua. Están conformados de roca caliza, lo cual permite que cuando llueve, se filtre a través de esta roca caliza que hace que el agua tenga esta cualidad de ser cristalina y que sea tan limpia, ¿no? Es más o menos eso. Y creo que también sería súper interesante, Cami, que nos cuentes, con todos estos cambios en el planeta, con Ujú, temas como el calentamiento global, temas como la falta de conciencia ante el crecimiento del turismo en la zona, ujú. y también el hecho de que los cenotes y todo este sistema acuífero es muy particular, em, está pasando también por una etapa de muchísimo riesgo. Y esto que nos hablas de la calidad del agua, de la limpieza, de la pureza, inclusive entiendo también las piedras lo que hacen es ayudan a filtrar esa agua por lo que dices que es totalmente potable. Sí, Pero, pero los que vivimos en México y mucho más los que están cerca de la Riviera Maya, saben perfectamente bien que hay una gran, gran un gran tema alrededor de la sí. salud de estos espacios. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es esta situación real que se está viviendo en los cenotes, en la península, y, y, que, y que poco sabemos, porque de repente podemos estar oyendo algunas cosas, pero, o podemos estar viendo algunos documentales, pero creemos que es una cosa súper lejana, pero tiene que ver Sí. con una crisis que estamos viendo como humanidad. Cuéntanos un poquito qué está pasando en los cenotes Sí. actualmente. Pues sí, es súper importante como que contextualizarlo al estado del agua, del recurso hídrico a nivel global, ¿no? Sí estamos ya entrando en una crisis hídrica fuerte, ¿no? Creo que se ve cada vez más, hay ciudades en donde ha tenido ya una situación donde han llegado casi niveles bajos. En el país tenemos
lo que pasó en Monterrey, que se tuvo que racionar el agua y eso solamente es el principio de una situación muy grave, ¿no? En la zona, como mencioné, tenemos mucha agua que se encuentra debajo de la tierra, lo cual la vuelve, pues ha estado en un proceso de purificación pues, de muchos años y afortunadamente también son un espacio pues, de recreación a la que tenemos acceso todos los que visitamos la zona. Ya lleva muchos años estando amenazado estos cuerpos de agua y ya hay niveles de contaminación altos que se pueden ver. Cada zona tiene diferentes. En la zona de Yucatán hay una amenaza muy grande de granjas porcícolas. En esta zona tenemos, en el sur del estado tenemos la llegada de la agroindustria de monocultivos. En esta zona, la falta de tratamiento de aguas residuales, la falta de infraestructura para tratar aguas residuales ya es una realidad y se lleva viviendo por muchos años. Y actualmente, como que el tiro de gracia que viene a esta zona, se está haciendo este megaproyecto que se llama el Tren Maya, que viene a plantear esta nueva forma de transporte, por así decirlo, a la zona, ¿no? Que no solamente tiene un impacto en su construcción, que lo estamos viviendo y documentando día a día, sino también que propaga este modelo económico que ha vivido esta zona, es particularmente Cancún y Playa del Carmen y ahora Tulum, de crecimiento exponencial, descontrolado, sin planeación, sin infraestructura, y quiere mover este mismo modelo de hoteles, condominios y mucho construcción a otras partes del estado y de la península, ¿no? Como que viene a imponer un modelo económico que evidentemente ha puesto ya en gran riesgo los ecosistemas, tanto el acuífero, sino también otros ecosistemas marinos, pero también y de costas y pues muchos más. Entonces, como que estamos viviendo un momento de inflexión muy grande en donde estamos jugando con fuego un poco, ¿no? Porque si ya tenemos un problema de muchos años, con este megaproyecto se está como que ya marcando definitiva que ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? Y creo que en la zona, y hablando un poco del contexto global, en lo como se está viviendo, ya vivimos los estragos del cambio climático, ya vivimos los estragos de la falta de tratamientos de aguas residuales, todos los veranos y en las épocas más calurosas del año con la llegada del sargazo. El sargazo había ya llegado pues todos los años, es un proceso natural que lleva, pero no en las cantidades en las que está llegando últimamente. Entonces, para nosotros es muy claro decir que estas son las consecuencias y no queremos, hay que adelantarnos a no querer lidiar con otras consecuencias que vengan más adelante, como lo pueden ser pues innumerables por la forma en la que se está llevando a cabo este proyecto, ¿no? La falta de planeación, la ilegalidad, la falta de estudios y todo lo que conlleva un proyecto de esta magnitud. Cami, te escucho y me da una rabia tremenda y al mismo tiempo se me rompe el corazón porque yo soy de allá. Entonces, justamente le decía a Valeria, cuando fui justo a fin de año y me tocó ir unos meses antes y hacer el recorrido un año atrás y luego regresar y ver que la obra sigue, que todos estos animales ya no pueden cruzar, ¿no? Porque se impidió por completo y se volvió una carretera que había estado planeada para que hubiera cruce de fauna, pero desde la iguana, la tarántula, el chango, hasta el jaguar, ya no pueden cruzar. Sí. Y todo esto por un tema 100% económico. Yo creo que una de las cosas y las métricas que tratamos de promover en este espacio es empezar a reflexionar de qué compone la felicidad, ¿no? La felicidad no solo esta parte económica, es muchos otros áreas de la vida que nos llevan al bienestar, ¿no? Y sin duda yo creo que el convivir con la naturaleza es uno de esos pilares clave que nos hemos olvidado y por eso muchas veces digo que somos animales en cautiverio. Y lo que le pasa a los animales en un zoológico es justamente se enferman y pierden contacto con su hábitat natural. Y para que nos des contexto, me encantaría que nos dijeras qué papel juegan los cenotes, porque
yo creo que casi todos los que nos escuchan han estado alguna vez en Riviera Maya o han visitado un cenote o los han visto, porque son sumamente populares en nuestro país. Y estando en Bacalar, pues estás en medio de la laguna y te dicen eso de ahí es un cenote, pero hay otro cenote que es en el medio de la nada en Chichén Itzá, pero hay otro cenote en el que tienes que manejar en la carretera y llegas. Y ¿qué papel juegan en el resto de la salud de los ecosistemas y cómo es que debemos defenderlos con tanto ahínco como lo estás haciendo tú? Sí, justo así como o sea, los cenotes son estas aperturas de los ríos subterráneos, son la fuente de agua que tienen muchos animales que viven en la zona, ¿no? Que tienen ese espacio en donde una cueva también es refugio, también tiene sus propios ecosistemas que no son tan quizás visibles, pero también tienen microorganismos y tienen todo un balance y los cenotes y los ríos subterráneos están gravemente conectados a los arrecifes, a los manglares, a todas estas desembocaduras de agua que hay en las costas. Eh, y como lo mencionas, para los humanos también son un espacio muy importante de recreación, también son un atractivo turístico, por así decirlo. Y sí, la situación ahorita es que se encuentran en una situación muy vulnerable. Em, por supuesto que depende de la cercanía y depende de la zona en la que estén, pero sí están teniendo, obviamente, son un poquito los protagonistas de lo que es del movimiento, al menos aquí en esta zona Cancún, Tulum, porque es el tramo 5 que es donde están como los más reconocidos. Y a través de como este protagonismo también están siendo voz de mucho de lo que representan los cenotes, tanto para la selva, sino también para el mar, para los manglares y para todos estos otros ecosistemas con los que están relacionados. Y me gustaría como tocar un poco lo que mencionas de cómo es un proyecto que está enfocado como al crecimiento económico, ¿no? Como a este crecimiento exponencial, que esto es lo que también es muy delicado de este proyecto, que se está promoviendo como un proyecto social, ¿no? Como que está hablando de que va a llevar al turismo que llega de Cancún a zonas que están, según esto, y voy a decir entre comillas, olvidadas, zonas que están, eh, que no han sido atendidas y no ha sido y al final de cuentas, esas zonas no están pidiendo que traigan este desarrollo económico que ha hecho tanto daño a los locales aquí, ¿no? Como que no quiero hablar por otros colectivos con los que que hemos conocido, con quienes hemos estado sumando esfuerzo a través de esta lucha, que son colectivos que están en Carrillo Puerto, colectivos que están en la zona de Calakmul, que están en otras zonas de Yucatán y de Campeche, en donde en donde dicen que están bien como están, que ellos que no están bien como están, que ellos necesitan otro tipo de inversión, que otro tipo de apoyo, no traer este turismo masivo que nada más los emplea y les da condiciones precarias, que es un tipo de esclavización moderna y que además nada más deteriora el sistema o la estructura social que ellos ya tienen, ¿no? Y están reclamando que se les permita decidir, que se les permita tener autonomía, porque al final de cuentas esta forma de turismo que ha venido a la zona hace que se pierdan muchas costumbres, muchas tradiciones que son muy valiosas porque ellos tienen relaciones con la naturaleza de las que nosotros en nuestro mundo estamos apenas empezando a descubrir. Ellos crecen con este tipo de relaciones, pero cuando se viene este tipo de modelo económico que se les impone que tienen que trabajar, que tienen que trabajar 11 horas al día, que tienen nada más por temporadas, que trae como que todas estas consecuencias, violencia, narcotráfico, trata de personas, o sea, todo otra esfera que viene como con nuestro mundo moderno, es algo muy delicado. Y también por ahí es donde va esta lucha muy grande, ¿no? Están ahorita queriendo replicar el modelo de Cancún, que se llevó a Playa del Carmen, que se llevó a Tulum, que está yendo a Bacalar, que está yendo a Majagual, a otras zonas que están adentro, mucho más metidos en la selva, mucho menos visibilizadas y sobre todo a espacios que son tan delicados como es la Reserva de la Biosfera de Calakmul, por ejemplo, donde hay cultura maya viva, donde la están queriendo mantener. Entonces, no solamente se aboga, por supuesto,
en esta zona sí es muy puntual lo delicado que es esta zona porque es donde más ríos subterráneos hay en el mundo, donde se encontraron los fósiles de humanos en América más antiguos del planeta, donde han encontrado eh, vestigios arqueológicos inmensos, sino también por lo que representa este modelo a nivel social y el impacto social que puede tener en el tramo 6, tramo 7, tramo 4, tramo 3 y va mucho más allá de esto, ¿no? Y creo que pues lo podemos saber que no solamente existe en nuestra forma de vivir el mundo, que yo es el que conozco, pero yo respeto que hay gente que decide vivir de manera diferente y lo estamos viendo alrededor del mundo, ¿no? Cómo hay que eh, respetar y hay que dejar que ellos decidan y se defiendan y protejan lo que es de ellos. Entonces también mucho de nuestro trabajo es aprender de todo esto y encontrar formas para darles, para que ellos puedan llevar estas luchas, ¿no? Es muy fuerte. Uf, Sí, fuertísimo. Sí, te escucho y también se me apachurra el corazón. Y una de las cosas que me vienen a la mente y que me encantaría, Cami, que nos dijeras es, ¿qué hacemos para ayudar? ¿Qué hacemos sí, para sumarnos? O sea, ¿qué hacemos si no vivimos ahí, si no estamos como tal viviendo de manera directa el efecto de esto? Porque entiendo que de manera directa pues son estas comunidades, es gente que vive en la zona, es gente que va de vacaciones a la zona, ujú, pero ¿cómo nos sumamos? O sea, ¿qué hacemos? sí, Porque suena como una cosa terrible. Ahorita vamos a regresar a hablar con más detalle del agua y del Tren Maya, pero la primera pregunta que me viene después de escuchar esta parte es ¿cómo nos sumamos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo podemos hacer sí. una diferencia desde nuestro lugar? Sí tenemos como que muy claro que lo más importante es como combatir la desinformación, ¿no? Mucho de lo que el colectivo de que yo pertenezco, que se llama SOS Cenotes, nos enfocamos en combatir la desinformación o la falta de información e ir mostrando artículos fidedignos de información concreta de lo que sí está pasando. Y bueno, eso siempre ayuda, aunque yo sé que a veces se siente que como que pues nada más estoy compartiendo algo, pero a final de cuentas nunca sabes en tus círculos a dónde pueda llegar, ¿no? Para mí, el involucramiento de crear espacios en donde se hable del tema es muy importante, entonces agradezco mucho este espacio para hablarlo y sobre todo también llevarlo a nuestros espacios de amigos, familia o salones de clase o otros espacios donde se pueda hablar del tema y donde maestros pongan a sus hijos, a sus estudiantes a investigar o donde en una oficina se toque el tema o se hagan foros para platicar del tema, se llama un experto, como que siga la conversación. Y para mí, lo que es muy importante y lo que sí nos compete a todos como mexicanos es el proceso pues voy a usar la palabra que se me hace fuerte, pero porque no encuentro otra, el proceso tan ilegal que se está llevando a cabo en esta obra, que eso se me hace muy delicado a la forma en la que se está llevando el país, ¿no? Creo que la falta de transparencia, la falta de procesos, eh, pues sí, la falta de institucionalidad del proyecto, ¿no? Estar llevando a cabo sin respetar, pues, pasos que tenemos establecidos para justo evitar catástrofes que nos están llevando a cabo, creo que eso nos tiene que saltar a todos como mexicanos y por eso nos compete a todos. Al final de cuentas, esta esta reserva de agua constituye al 30% del agua que tenemos en todo el país y que está ahí, pero no sabemos por cuánto tiempo y no sabemos la calidad en la que pueda estar, justo. Toquemos ese tema de la calidad del agua. Sí. Te escuchaba en una entrevista preparándonos para este episodio en el que decías que hay Ujú. cenotes en los que ya no se puede nadar. Platícanos qué está pasando y qué podemos hacer las personas que visiten un cenote para prevenir que no alcance esta contaminación a todo el sistema de ríos subterráneos de la zona. Sí, justo pues se divide en como dos partes. Una es por supuesto, la contaminación directa. Nosotros como personas que utilizamos, que el cenote es un espacio de recreación, por así decirlo. eh, Asegurarnos que no tengamos bloqueadores, ni cremas, ni productos en el pelo, ni nada antes de entrar al cenote. Como que ese es un poco como la base, ¿no? Tener mucho cuidado de dónde nos paramos, tener mucho cuidado de cómo ocupamos
espacio. Sí, Quiero hacer un paréntesis aquí como sí, para ejemplificar lo que estás diciendo. Muchas veces no sí, sí, sí. tomamos en cuenta de todo lo que nos untamos, ¿no? Estás diciendo Sí, hasta de no llevar nada en el pelo. Y yo invito a los que nos escuchan a que se cuestionen. El agua con la que se están quitando el gel, el mousse, el maquillaje o lavándose los dientes, ¿se la tomarían después? ¿O por ujú, qué le estamos entregando a este manto acuífero que después una comunidad maya literal toma un vaso y se la toma? ¿No? Ese es Sí. como el espejo que se me viene a la mente de lo que le estamos haciendo a estas comunidades que están metidas en la selva y que no vemos. sí, es más que, o sea, esa agua, a final de cuentas, sí pasa por un proceso de filtrado para volverse agua potable, porque además los usos que están como muy turísticos están como en una zona en donde, en donde se potabiliza el agua, pero en sí, de todos modos, se queda altamente contaminada y sale al mar. También la gravedad de los que están como en la zona de la carretera es que sale el agua al mar, ¿no? Y esa contaminación, también esto aplica para cuando vais a entrar al mar, no ponerte bloqueador y enseguida, como que esa es una muy mala práctica en la que tenemos, y también aprovecho cualquier espacio para decirlo, que ya no podemos estar en un lugar, ponerte bloqueador e irte directo al mar, ¿no? Es muchísimo mejor protegerte del sol con físico, ¿no? Con protección física, con ropa que tenga protección UV, que ponerte un bloqueador, porque al final de cuentas las consecuencias las sufre los arrecifes, en los cenotes hay también ecosistemas pequeños, peces y otra variedad. Y por otra parte está como que la contaminación de la urbanización, que es de hoteles, de restaurantes, de residenciales, que tiene una situación muy delicada porque hay una falta de infraestructura muy grande para limpiar el agua que se contamina. Entonces, sí es importante como que empezar a tener un ojo, una conciencia un poco más grande de el agua donde me estoy quedando, la están limpiando, qué proceso está llevando, hay biodigestores, hay como que, como esta serie de, de detalles que se pueden tener para asegurarse que tu visita o el tiempo que pases tenga, no tenga un impacto tan grande como lo podría tener este, quedándote en un espacio que no tiene tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. O sea, como que sí es algo muy, muy delicado. Y también saber que en la zona y en Quintana Roo ya se está llevando a cabo monocultivos, ya las granjas porcícolas están teniendo un impacto muy grande en la contaminación del acuífero, y bueno, un sinfín de consecuencias. O sea, sabemos que en Playa del Carmen hay un porcentaje muy grande de ciertas zonas que no están conectadas al drenaje o que no están conectadas y sale todo al mar. Entonces hay que tener también pues mucho cuidado con eso, ¿no? Porque son espacios donde a final de cuentas todos visitamos y es muy difícil decirlo, pero es la realidad. Sí, y Sí. cambia eso es lo que está pasando en esta zona del país, pero cuéntanos un poco a nivel, porque lo dijiste al principio, estamos viviendo una situación de una crisis del agua a nivel global Sí. y yo creo que muy pocos sabemos el detalle, sobre todo los que vivimos más en ciudades, ¿no? O en las capitales o en las grandes ciudades del mundo. Creo que tenemos muy poca claridad de, uno, de dónde viene el agua, y dos, a dónde se va, ¿no? ¿Y qué Ujú. pasa con esa agua? Ahorita lo tenemos, saberlo cuando estás de vacaciones en el mar es como muy sencillo entender este proceso de cómo deberíamos de cuidarlo mejor. Pero ¿qué Ujú. pasa en el día a día en las ciudades? Como ahorita lo que platicabas, ¿no? Que si no hay Sí. drenaje, que sí hay drenaje. Entonces, cuéntanos un poco cómo esa crisis también se está viviendo en las ciudades y de dónde viene esa agua que consumimos de manera general, más Ujú. allá de si es potable o no es potable, y a dónde se va. Sí, sí, el porcentaje de agua residual tratada es muy bajo. O sea, sí, se tiene que impulsar ya innovación en tratamiento de aguas residuales a nivel mundial para no solamente poder tratar más agua, sino también tratarla mejor. Existen conceptos ahora que se llama de contaminantes emergentes, en donde lo que consumimos también como a nivel medicinas, hormonas, antibióticos y otro tipo de fármacos se están encontrando en cuerpos de agua, en ríos, en el mar, porque no tenemos un tratamiento de aguas residuales así de tan complejo.
Y sí, pues por ejemplo, la Ciudad de México está en una situación de crisis de hídrica fuerte. Hay zonas que llevan también ya años sin tener agua y justo porque no hay abasto para la cantidad de personas que tienen esa demanda fuerte de agua, ¿no? Y creo que eh, hay que ser muy conscientes de no solamente el consumo diario como personas, pero también eh, lo que, lo que consumimos, la cantidad de agua que lleva a hacer este producto o este alimento o otras cosas que utilizamos de día a día y qué cantidad de agua lleva a hacerlas. O sea, sí, definitivamente eh, estoy muy de acuerdo con que hay que hablar, que hay que cuidar el agua, hay que tener pues cuestiones muy detalladas como no dejar la llave corriendo, tener muchísima más conciencia de la cantidad de tiempo que utilizamos la regadera, cómo la utilizamos del día a día, ya no podemos andar tirando manguerazos por todos lados, ¿sabes? Como que, porque además el agua en el país está no es cara, ¿no? Si lo puedes ver, no es que sea un bien que está así súper valorado y que tienes que tener mucho cuidado. En realidad, no, tú puedes tirar agua y la verdad no es que venga muy alta la cuenta, pero más allá de llevar como el foco al individuo, que sí es importante y que eso no lo tomo, eso no debería ser de pasarse por alto, sí hay que tener mucha conciencia que las industrias que tienen mucho más consumo de agua normalmente son las corporaciones grandes que están vendiéndonos otro tipo de productos. O sea, sí sabemos que las compañías de embotellados, no de refrescos, de otro tipo de, de productos, el consumo de carne, el consumo de otros alimentos, tienen un consumo de agua muy grande. Y eso hay páginas que puedo compartir más adelante en donde tú puedes saber cuál es tu huella hídrica. Así como hay huella de carbono, en donde podemos medir cuánto tiempo usas el carro, qué comes, qué compras, a dónde viajas y todo, y puedes medir tu huella de carbono. También hay formas de medir tu huella hídrica y saber, pero también puntualmente podemos saber qué industria está consumiendo la mayor cantidad de agua en el mundo, qué tipo de industrias. Y tener como ya un ojo mucho más crítico respecto a este tema creo que es muy importante. Me fascina esto que dices de la huella hídrica porque hay mucha Sí, conciencia sobre la huella de carbono, ¿no? Entonces, todo el mundo sí, hablamos del calentamiento global y nos sumamos y decimos lo siento, ¿no? Y pues más allá de sentir feíto por la gente que le pasó en Monterrey, inclusive con familia que tenemos o amigos, eso no hizo que la gente fuera de esta ciudad hiciéramos cambios radicales en nuestra vida, ¿no? Y creo que ujú, eso es justamente lo que tú nos estás diciendo a lo largo de esta plática, que seguimos viendo esos problemas como ajenos, como distantes. Si sí, pudiéramos hacer 5 cosas, que yo sé que lo más importante sería, me imagino, me vas a decir, número 1, revisa lo que estás consumiendo, que me parece importantísimo, y si nos puedes decir qué páginas son también para dejarlas en las notas de este sí. episodio. ¿Qué otras cosas sí podemos hacer? O sea, ¿y cómo nos podemos sumar a esta causa? Porque me encantaría pensar que somos activistas todos como tú, o que somos como otros países, como en Brasil, que sí lograron quitar al presidente de la República entre todos los ciudadanos, ¿no? Porque están conscientes de lo importante que es tener a gobernantes que nos representen. ¿Qué podemos hacer? Sí. Pues justo, eh, para, como mencionas un poco, a mí se me hace importante empezar a migrar un poco el discurso. Por supuesto que el calentamiento global es como el toma prioridad, ¿no? Porque es una cuestión eh, muy grande que nos está abarcando a todos y que básicamente determina hacia dónde va el planeta. Pero sí definitivamente empezar a enfocar la conversación a lo importante que es tener ya un proceso muchísimo más consciente cuando pensamos en el agua, ¿no? Como que hemos caído en que lo consideramos como que un recurso finito, hemos como que perdido eh, esta relación con el agua porque abrimos la llave y siempre está ahí, pero sí tener ya un poco más de asentarnos en la realidad de que esto que estamos tan acostumbrados puede acabar y además que ya en un contexto a nivel mundial y como lo estamos viviendo en el país es una posibilidad y no está tan lejos de lo que podíamos pensar. O sea, sí,
Sí, eso para mí se me hace muy importante, como que ya meter en la conversación no solamente la disminución de tu huella de carbono, sino también empezar a tener mucha conciencia de tu huella hídrica, que hay páginas así de cómo calcular mi huella hídrica y te salen enseguida, que lo recomiendo que todo el mundo, para darnos una idea del consumo de agua que tenemos, porque además varía dependiendo de tu estilo de vida y de la zona en donde vives, que es muy importante. Para mí, tener solamente una conciencia muy grande de lo que te rodea es importante, eso, tener muy claro que si me estoy bañando y me doy cuenta que llevo 10 minutos en la regadera y estoy tirando, tirando y tirando agua, empezar a bajarle ahí. Eso sí, eso, ¿no? Como que la muy típica de poner tu cubeta debajo de la regadera en lo que se calienta el agua, por ejemplo, en ciudades un poco más frías, y utilizar esa agua para otros usos, ya sea en, para el baño o para lavar otras cosas, como que esa para mí, pensar en la forma de ahorrar agua desde lo más básico es lo más importante, como que ya no podemos ver la que se esté tirando. También a mí es importante, yo cuando veo que alguien está tirando agua, no importa dónde esté, me acerco y cierro la llave o pongo a platicar, porque tenía, por ejemplo, una vecina que todas las mañanas limpiaba con una con una manguera el estacionamiento, pero todos los días, y yo todos los días hablaba con ella, pero está segura, no sé si sea tan importante, no es tan necesario. Entonces, como que tener como que cambiar ese switch y empezar a ver a nuestro alrededor lo que se está desperdiciando y dónde se está yendo, creo que es pues muy importante. Ver, sobre todo, empezar a apuntar el dedo un poco a las industrias que están consumiendo mucha agua. Eso sí se me hace a mí, así como lo estamos haciendo con los plásticos, ¿no? Que creo que es algo que ya tenemos como muy ensayado, ¿no? La cantidad de basura que genera la industria que te venden plásticos de un solo uso, van también muy relacionados a la cantidad de agua que consumen, ¿no? Empezar a comprar menos, creo que eso es también básico. Y además eso aplica para muchas cosas. O sea, sí, la cantidad de ropa que se compra, la cantidad de productos que compramos, todos, en todo su proceso, utilizaron cierta cantidad de agua que normalmente en la industria textil es muy alta. Y sobre todo en procesos en donde la ropa está abaratada, es porque hubo una consecuencia y seguramente un costo eh, que no se le pone a la ropa, pero está ahí y es un costo ambiental normalmente y muy relacionado a la contaminación de agua, de ríos y de otros cuerpos de agua. Entonces, eso se me hace pues súper importante. Y a mí, eso, y yo siempre digo, hay que empezar a reevaluar el acceso que tenemos también al agua. Siento que es un derecho humano el acceso al agua y a agua limpia, de drenaje, a tenerla como accesible, y para mí empezar a reevaluarla se me hace importante. A mí yo siempre estoy todo el tiempo pensando que así como hay baños en espacios públicos, siempre deberían de haber bebederos. O sea, no es posible que tengamos la necesidad de seres humanos estar tomando agua y no tengamos acceso a agua gratis. Es como, debería ser un derecho. Para mí se me hace un bien, así como hay un baños para ir, siempre debería de haber bebederos. Entonces, como que, y eso va un poco de la mano de agregarle valor, ¿no? No solamente a que la utilizamos todos los días, pero porque la necesitamos. Ay, está Sí. fuerte, Cami. Digo, ¿cómo es un día completo pensando en cómo cuidar el agua? ¿No? Porque justo Ujú, acabas de dar varios tips que tienen que ver con, ok, no es solo no desperdiciarla, no es solo cerrarle la llave, no es solo hacer conciencia de en cuánto tiempo me baño, sino de todo lo que consumo y lo que hago, ujú, cómo se conecta con el agua. Entonces me hace fuertísimo porque es realmente reacomodar nuestro sistema de pensamiento a decir, ahorita estamos hablando exclusivamente del agua, pero como dices, tiene que ver con plásticos, tiene que ver con el origen de los alimentos, tiene que ver con los productores, tiene que ver con el lugar en donde vivimos, tiene que ver con el clima, tiene que ver con un montón de cosas. con Entonces, todo, sí. pareciera, o sea, nada está desconectado, ese es el punto, ¿no? O sea, si estás trabajando en tu huella de carbono, seguramente también estás de alguna manera trabajando en tu huella hídrica, como nos platicas. Me encantaría que nos cuentes estos sitios en los que podemos crear, conseguir información y crear mucha más Ujú. conciencia, independientemente de que los compartamos. Creo que es súper importante para que los que nos escuchan también entiendan qué sitios son, de dónde vienen y por qué sí los deberíamos de considerar como una fuente importante cuando estamos hablando de nuestra
huella hídrica y para entender un poquito más el concepto. Sí, ¿sitios te refieres como las páginas o te refieres a Ajá, los? a estas Así. fuentes y Sí, bueno, y evidentemente si hay un sitio físico en ujú, donde se hablen estos temas, sería padrísimo. sería increíble, ¿no? Sí, o sea, sí hay, así, bueno, como mencionaba, hay páginas y muy rápidos, hay una que se llama watercalculator.org, que es tal cual de calcular la cantidad de agua que consumes, que eso es muy puntual. Hay iniciativas, creo que se llama The Water Initiative, la tengo que buscar, en donde como que te dan muchas fuentes de información de dónde está, sí, de dónde utilizamos el agua, dónde va, qué procesos hay, y en general ahorita y actualmente se está moviendo como toda una corriente que se llama los aquapreneurs, que es como entrepreneurs, pero aquapreneurs, en donde se está hablando y fue una de las razones por las que yo me cambié de carrera y como que decidí enfocarme en estos temas, porque ya se está como que haciendo toda una corriente de la falta, de lo importante que es ya emprender en agua, en todo lo que conlleva en procesos de agua, porque sí hay un rezago muy grande. O sea, sí, la forma en la que estamos tratando el agua, como les mencionaba, no ha cambiado en muchos años. O sea, se mantiene muy, muy similar y ha sido como que muy constante. Entonces, la innovación en este proceso es importante. Y información, obviamente, hay de todo un poco. Hay, por ejemplo, a mí hay el episodio es algo muy básico, pero de Zac Efron que habla de agua, se me hace muy bonito. Y uno que podemos hablar, que también como así audiovisual que les puedo recomendar, son los episodios de eh, una serie de episodios que se llaman El Tema, que son producidos en donde sale Gael García y Yasnaya Aguilar, que son muy buenos estos episodios. Y hay uno que es Agua en contexto nivel nacional y Agua Ciudad de México. Y los recomiendo muchísimo porque te dan un contexto también como muy claro de la situación en la que estamos actualmente y son muy amenos para verlos. Cami, te escucho y escucho una pasión innata por estos temas y eres muy, muy joven, ¿no? Entonces a mí me encantaría que nos platicaras qué pasó en tu vida que hiciste esta transición. O sea, si bien nos comentas que a los 16 años empezaste con este tema de una mente muy inquieta, probablemente Ujú. ansiedad, y entrar al agua te calmó y te llevó a otro universo que te ha dado muchísima salud física y mental. ¿En qué momento estás estudiando una carrera y decidiste irte para el otro lado y empezar con esta vocación de cuidar el medio ambiente? Sí, pues o sea, estaba estudiando una carrera que se llamaba Desarrollo Sustentable, tal cual Ingeniería en Desarrollo Sustentable, pero ahí tenían una materia de agua solamente. Entonces me cambié de carrera a otra carrera en donde podía como que tomar un contexto muchísimo más general de agua. Y como que para mí fue un poco que me llevó pues de la mano. O sea, ya estaba practicando apnea cuando entré a la carrera y de eso me llevó a querer como que estar mucho más involucrada en temas de agua porque me di cuenta que lo que me interesaba era agua. Por supuesto, energías renovables y manejo de residuos y todo es muy importante, pero a mí me gustaba eso. Y para mí pero como que el interés por estos temas me dio desde muy chica, afortunadamente. Tuve familia y una tía como que me lo inculcó desde muy pequeña. Yo ya estaba yendo a campamentos de verano cuando tenía 8 años a hacer papel reciclado. Ya hablábamos de separación de residuos, como que fue desde muy chica. También yo creo que haber nacido y crecido como mis primeros años en una isla fue pues súper importante porque me marcó en estos temas que además esta isla conforme pasó el tiempo también vio la llegada del petróleo, ¿no? O sea, no ya la llegada, pero el crecimiento exponencial que tuvo el petróleo y que a final de cuentas tuvo un deterioro muy grande. Y creo que ya durante la carrera estaba muy activa, estaba pues en los grupos estudiantiles que pudiera, las actividades que pudiera, como que ya estaba muy involucrada y me gradué de la universidad y justo fue como que en este momento en donde entramos a la pandemia y ahí ya empecé como que, y pues estaba en la Ciudad de México, estaba trabajando y todo de lo que estudié, pero como que la vida me forzó un poco como que a regresar y a retomar la apnea y a la par empecé a tomar
como que redoblar esfuerzos para como mi activismo más en la zona, porque llevaba 5 años viviendo fuera y como que me regresó a casa. Y sí, para mí, no sé si tal cual fue como un momento específico, sino nada más como que fue una serie de situaciones a las que me llevó la vida y que también yo me siento un poquito con una responsabilidad grande de compartir todo esto porque tengo la fortuna de practicar un deporte que me lleva a tener una relación con el agua en donde le tengo mucho respeto, en donde me enseña mucho, en donde tenemos como esta pues complicidad que es necesaria para hacer los buceos y la profundidad a la que voy. Oye, Cami, platicas que regresaste a tu zona Sí. y a aplicar todo lo que aprendiste, pero a mí me encantaría saber y que nos compartas, ¿cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado como activista? Como Mm, activista de estos temas que no nada más, como dices, son un tema social y natural, sino también un tema sí, político. Y creo que sí. ahí es en donde hay muchísimos retos y me encantaría que nos lo compartas y cómo es que no pierdes el camino a pesar de todo lo que se te pone enfrente. Entonces, cuéntanos a qué retos te has enfrentado como activista de estos temas eh, hídricos en esta zona, además con proyectos tan politizados. Sí. Pues ha sido, creo que sí hay muchos retos porque es un tema, pues, difícil, ¿no? Y además que como, pues, somos, personas enfrentándonos a una situación aún que tiene, pues, mucho poder, por supuesto, y que es tan grande y es como un monstruo así de 7 cabezas, porque además no terminamos de como que explorar un tema y hablar de un tema y cuando ya hay otro más grande y otro más grande, otro, como que yo le llamo un poco y para mí lo asimilé el año pasado como el monstruo de las 7 cabezas y eso nos puede hacer sentirnos muy pequeños y muy indefensos y muy impotentes y sentir como que pues perder un poco la fuerza, pero para mí lo que nos ha mantenido y lo que a manera personal me ha mantenido como con mucha energía para seguir adelante es como todo lo bueno y toda la fuerza que se vive en lo colectivo. Nos ha llevado a conocernos mucho más como colectivo, a acercarnos a otras personas, a ver otros esfuerzos y aprender mucho de nosotros mismos y también de todo lo que nos rodea y de cómo encontrar formas de tocar estos temas impulsándonos juntos. Para mí, sí, lo sobrellevo teniendo como una red, de apoyo, no solo, o sea, no apoyo a mí, sino de red de apoyo en donde estamos, todas y todos haciendo muchos esfuerzos para mantenernos, hacia adelante. Y como retos muy puntuales ha sido siempre el factor humano es clave en este tipo de organizaciones como colectivos en donde cada quien, a final de cuentas, piensa un poco distinto, o sea, hay gente que cree de una forma, hay gente que cree de otra. O sea, el factor humano de ponerte de acuerdo para mínimo no chocar, ¿no? Sino también cada quien, si tú quieres hacer esto está bien, pero por aquí vamos, es importantísimo. Yo no había dimensionado lo importante que es que los humanos, o sea, no, sí, obviamente sé lo complejos que somos, pero de verdad que en este tipo de esfuerzos pareciera que es donde más energía se va, ¿no? Como para a medir a que todo el mundo se sienta escuchado, valorado. Entonces, como que ese ha sido algo muy grande. Por supuesto, sí, tenemos que tener mucho cuidado. eh, no nos encontramos, o al menos yo no me siento en una posición tan vulnerable como la viven defensores del territorio que se encuentran en zonas que son guardaparques, que están cuidando eh, en el espacio, ¿no? Que es donde los que desgraciadamente vivimos en un país donde los defensores ambientales del territorio amanecen desaparecidos, amanecen con amenazas de muerte o amanecen privándoles de la vida, ¿no? Como que es una realidad en el país que vivimos. Yo no me siento que me encuentre en esa posición porque yo vengo desde un privilegio en donde tengo ciertas herramientas y ciertos, eh,
núcleo, o bueno, tengo apoyo en donde no me sentiría en esa posición de vulnerabilidad, pero se me hace muy grave que vivamos en un país en donde se vive esto. Entonces, de cierta manera, sí tenemos cuidados, así a nivel, pues, como cuidados digitales o cuidados también hacia nuestra persona cuando hacemos algún tipo de movilización, cuando vamos a caminar el trazo, cuando hay manifestaciones, como que esos temas siempre están muy latentes y hemos tomado un par de cursos como con Brigadas por la Paz, que nos dieron como que un curso para defensores de derechos humanos, que te dan como que ciertas cosas para tener cuidado, pero sí los retos muy grandes van muy puntuales a organización y también a mantener como pues el ánimo y también lo fuerte que también es salir a espacios públicos a hablar de esos temas que son justo muy politizados. Híjoles, Cami, creo que nos has dado muchísima información. Sí. Espero que Y, todos los... Ajá. y me acabo de acordar que hay una revista que se llama El Diario del Agua, que se llama El Ágora. Lo tenía así en la mente, que se llama El Padrísimo. Ágora, Ok. que habla de todos estos temas y puntualmente de agua. Y creo que hace tiempo nos hicieron una entrevista respecto al Tren Maya. Padrísimo. Lo ponemos aquí en Súper. los comentarios. Sí. Oye, Cami, te escuchamos y la verdad es que se nos, al menos puedo hablar por mí, me imagino que Val también, se me apachurra el corazón, pero al mismo tiempo me da una rabia tremenda, pero al mismo tiempo me dan ganas de querer hacer, ¿no? Entonces, hago mi compromiso de revisar cuál es mi huella hídrica y ver qué otras cosas podemos hacer. Un gran tip que le doy a las personas es en todos estos lugares donde venden una tlapalería, venden estas como cosas que hacen más chiquita el consumo de agua de tu WC. Pues si no te alcanza Eso me para encanta. cambiar un nuevo WC, perfecto, lo puedes hacer. Hay estas como dispositivos que puedes poner en tus salidas de agua en el grifo que hacen que también consumas menos agua. Entonces son poquitas cosas que puedes empezar integrando y si reduces 20 litros de 20 litros cada vez que le jalas al baño, estás haciendo una gran aportación y sin fin otras cosas que podemos hacer. Y Padrísimo. cuéntanos, siempre le hacemos esta última pregunta y nos quedaríamos contigo miles de horas más porque nos encantaría saber de tu apneísmo y cómo conseguiste este premio en la Sí. en la COP26, pero además cómo tienes estos récords a nivel nacional en apnea. Pero ya no queremos quitarte más de tu tiempo y regresemos en otra ocasión a hablar de eso. Platícanos y cuéntanos esta pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es un aha moment, algún momento en que te ha caído un 20. Sí, para mí, pues va muy relacionado a la apnea, ¿no? Como que a mí este deporte me ha llevado de la mano a tomar decisiones de carrera, a tomar decisiones personales y también pues va de la mano de mis esfuerzos como activista. Para mí, la primera vez que mi primer buceo haciendo apnea, eh, la primera vez que descendí a la profundidad, me acuerdo, fue en el mar y como que llegué a la arena y volteé hacia arriba como para ver esta inmensidad y esta columna de agua sobre mí. Fue un momento que me cambió, que fue como un momento que esto es lo que quiero hacer. Despertó en mí una curiosidad, una intriga, eh, una paz, un como amor muy grande por el agua, por el mar, por todo lo que me rodeaba. Y creo que para mí ese fue un momento clave en donde decidí que me quería dedicar a este deporte del que conocía muy poco y del que llevaba tal vez 2 días sabiendo que existía, pero para mí fue ese momento y me acuerdo perfectamente y tengo la imagen muy grabada y pues a partir de esos 2 días de curso ya no di vuelta atrás. Así continué con mis estudios, terminé la prepa, me fui a la carrera, a pesar de que fue en Monterrey, me alejé del mar y de los cenotes por un buen tiempo, pero yo tenía muy claro que quería seguir practicando este deporte y estoy muy afortunada de también haberlo descubierto y poder practicarlo. Y por eso me siento que más gente debería de conocerlo y también todo lo que representa esa relación con el agua, que es muy linda. Muchas gracias, Cami. Qué lindo Ah, que haya sido ese sí. momento mágico de estar sumergida. Qué Sí, es increíble. muy especial. Gracias, sí, sí, sí. Oye, Cami, si alguien te quiere seguir, si alguien quiere apoyar estas causas, ¿dónde te encuentran?
Estamos en como @SOS Cenotes, es el colectivo en donde pueden encontrar muchísima información de lo que he estado hablando y muchísimo más detallada. Habla del aspecto social, del arqueológico, de la selva, de los cenotes y bueno, de todo un poco. El mío personal es @CamilaHaber, tal cual, Camila con C y Haber con B de bueno. Y estamos también en pues plataformas Facebook, Twitter y estamos intentando encontrar algún voluntario que quiera hacernos el TikTok, porque en ese cenotes tenemos mucho y sí, y no hemos migrado a esa plataforma, pero sí es una invitación a que chequen un poco lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando y abrir la conversación. Para mí he tenido también muy buenas intercambios con personas que tal vez tienen otra postura respecto al tren, pero también nos vamos ahí nutriendo quizás y creo que es importante tener esta conversación y no estar tan sesgados por la información. Mm. Muchas Sí. gracias, Cami. Un gustazo. No, a Un gustazo ustedes, tenerte gracias a aquí. ustedes. Muchas Encantada. gracias. Un abrazo y que tengan bonito día. Igualmente. Gracias.